La historia de Canarias está repleta de episodios fascinantes, aunque también, como toda odisea, de vientos gélidos que nos arrastraron hasta las costas más oscuras. Y es ahí, ante el natural impulso de huir de las pesadillas, donde habitan los héroes de carne y hueso. Personas que enfrentan el peligro para proteger a otros, pero también aquellos que renuncian a la indiferencia. Porque al final de cada terror, como en aquella mítica vasija de Pandora, habita siempre la esperanza de una nueva aventura. Buenas noches, pongamos rumbo a las respuestas, pongamos rumbo a la isla misteriosa. Esta es nuestra isla, un punto de encuentro desde el que navegar hacia misterios ocurridos en Canarias. Y como cada semana, 3 emisarios nos guiarán en este periplo. Son Fray Diego, un monje franciscano llegado a Canarias tras la conquista castellana. El Dr. Williams, hombre de ciencia que tras navegar por todo el mundo, recala en el archipiélago para sumergirse en su historia. Y Petra Betancor, periodista valiente con un férreo compromiso con la verdad. Son personajes de ficción que oficiarán de guías en nuestro recorrido por los misterios acontecidos en las islas. Empezamos con un suceso escalofriante, difícil de entender desde su origen y de contar tras su terrible desenlace, pero que está ahí como una pesada sombra en nuestra historia reciente. Este joven de apenas 16 años escondía tras sus ojos claros y mirada esquiva un oscuro secreto. Sus padres y hermanas creían que era un profeta divino y que debían obedecer incluso sus deseos más macabros. Precisamente por un retorcido capricho del destino, la casa donde decidió prender el infierno se situaba en la calle Jesús Nazareno de Santa Cruz de Tenerife. En 1970, Frank Alexander decidió acabar con la vida de su madre y sus hermanas, y ayudado por su propio padre, llevó a cabo un espeluznante ritual sangriento. Tras el macabro suceso encontramos extrañas creencias promovidas por una antigua secta. ¿Sigue existiendo esa sociedad en Europa? ¿Es posible que incluso las víctimas aceptaran su destino sin defenderse? ¿Qué sucedió, finalmente, con padre e hijo? Petra Betancor nos trae las claves de un expediente que aún conserva muchas incógnitas. El hogar, bullicioso o protegido por apacibles sombras. Bist du allein von allen Freunden verlassen, dann geh in die Stadt. Más que una simple casa, un hogar debería ser ese sitio donde sentirse a salvo. Aunque es curioso cómo el propio diccionario define también el hogar como un lugar donde se prende un fuego. Tras cada puerta puede haber secretos, pero lo que ocurrió en la casa de la familia Alexander incendió un horror inimaginable. ¿Qué tipo de locura mesiánica fue capaz de urdir aquel ritual de muerte? El primer testigo de lo ocurrido el 16 de diciembre de 1970 en Santa Cruz de Tenerife fue un médico alemán. El doctor Walter Trenkel tenía empleada a Sabine, una de las hijas de la familia Alexander. La familia Alexander era Harald Alexander, que era el padre, Dagmar, y luego eran 4 hijos. Estaba Marina, de 18 años,
Petra y Sabine, que eran mellizas de 15, y Frank Alexander, de 16. ¿Qué pudo suceder para que un padre y un hermano decidieran de esta manera atroz quitarle la vida al resto de familiares? Según Sabine, le confesó al médico Tenkler que su padre y su hermano Frank, siguiendo al parecer un mandato divino, habían asesinado a la madre y a las dos hermanas. El doctor da aviso a las autoridades. A partir de ahí, ya la Guardia Civil acude al piso de la calle Jesús Nazareno y allí pues ya ven toda la masacre y todo lo que ocurre. La primera visión demuestra que incluso las peores sospechas no hacían justicia a la verdad. Porque aquello no era solo un triple asesinato, sino un apocalipsis de sangre y violencia. Los cuerpos de la madre, Dagmar, y el de sus hijas Marina y Petra habían sido brutalmente mutilados. ¿Pero qué convirtió un pequeño piso en la calle Jesús Nazareno en una sucursal del infierno? Para entenderlo, trasladémonos a febrero de 1970, 10 meses antes del Día de Autos. Realmente los Alexander fueron una familia alemana, como tantas otras de la época de los 70, que se instalaron en Tenerife. Es una familia aparentemente normal. Los vecinos no observan ningún comportamiento extraño. Incluso se atreven a decir que eran cordiales en el saludo. Huyeron de Hamburgo, donde eran en cierto modo vigilados por la policía por una serie de prácticas extrañas. Harald Alexander desde años atrás se mete en la secta Lorber, cuyo origen viene del año 1800, con su líder que era Jacob Lorber. Viene a ser una corriente como de ultracristianismo, entendido dentro de un ambiente típico de los países germánicos. Harald empieza a tener una serie como de revelaciones divinas en las que empieza a tener la convicción o la firme convicción de que su futuro y posiblemente el futuro de la humanidad depende de que se asienten concretamente en la isla de Tenerife. Evidentemente de base ya Harald Alexander tenía unos problemas graves de esquizofrenia, ¿no? En concreto de la esquizofrenia paranoide. De puertas hacia afuera, los Alexander llevan en apariencia una vida sencilla, pero dentro, el delirio del patriarca ha ungido ya a un Mesías, su propio hijo. Harald modela su obra. Las mujeres trabajan, Frank ordena. Y uno de esos finos hilos que separan la razón del caos está a punto de romperse. Asumen todo lo que venga por parte del líder, porque una de las premisas del Lorber era que el ser humano podía convertirse en un dios. Después de comer, alrededor de las 3:30, 4 de la tarde, Frank percibe, el hijo percibe en la mirada de la madre los ojos del diablo. Y a partir de ahí comenzó a golpearla con perchas antiguas, perchas de la época, y le propina hasta 72 golpes, un número cabalístico que viene de la propia directriz de la secta Lorber. Marina y Petra están en otra habitación y, según la crónica, cuando les llega el turno tampoco intentan defenderse. Todo es una psicosis compartida, donde no solamente dos agresores comparten esa fantasía de lo que creen que está sucediendo, sino que se entiende que las víctimas y los verdugos compartían una misma locura. Y luego todo salió a la luz. Padre e hijo fueron detenidos y se enfrentaron a una posible pena de muerte, aunque el tribunal decidió declararlos no responsables por evidente enajenación mental. Pocas cosas pudieron averiguarse porque ellos no hablaron, por consejos de su abogado. Los condenaron a permanecer prácticamente de por vida en un centro psiquiátrico. Casi 20 años después, en un régimen más laxo,
se fugaron. El nuevo régimen permite a Harald Alexander, en un acto de remisión espontánea de su enfermedad, irse a Alemania, donde allí las autoridades lo acogen. Franz Alexander, unos meses más tarde, hace lo propio, se marcha también a Alemania. Su pista se pierde en el tiempo. ¿Qué fue de ellos? ¿Viven todavía Sabine y Frank? ¿Es posible que sus macabras creencias perduraran? De lo único que estoy segura es de que algo así jamás debería repetirse. Un caso atroz que parece sacado directamente del infierno. Félix Ríos, bienvenido a la Isla Misteriosa. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo era el perfil de estos dos personajes? ¿Cómo puede trastornarse tanto la mente de alguien para llegar a estas consecuencias? El caso de los Alexander es sin duda un hito dentro de lo que es la historia de la psicología criminal y de la criminología. Estamos hablando de un Frank muy atormentado durante muchísimos años, sobre todo pues imbuido por las fantasías que Harald durante toda su infancia había generado. Estamos hablando también de que Harald desde la infancia había sufrido pues un montón de trastornos inimaginables, ¿no? Para que te hagas una idea, José Gregorio, Harald llegó a llevar a una prostituta a convivir a su casa con su mujer y con sus hijos. Con su propia familia. Un poco para que educara a su propia esposa a nivel sexual, imagínate, ¿no? Y sin embargo, desde el momento que se produce el contacto con la sociedad Lorber, el cambio es drástico y la familia pues pasa a tener pues una dinámica de estar rezando todos los días, tener una vida de introspección. Hay un aislamiento con respecto al mundo exterior. Efectivamente, es el momento en el que, al igual que cualquier secta, pues empiezan a actuar y obviamente pues empiezan a segregarse de lo que es la sociedad en general y solo se empiezan a relacionar con la gente que formaba parte de la secta. Pero no de cualquier sectario dentro de lo que es la sociedad de Lorber, sino de una rama que era la más ultraconservadora, que era la que defendía George Riele, que era uno de los discípulos de Jacob Lorber, el fundador de la sociedad. Padre e hijo llevan esas creencias a sus últimas consecuencias, pero la madre y las hermanas pues se mantienen impasibles, son también abrazan también esa ideología y eso es lo que las convierte en mansas ante la agresión. Tal es así, José Gregorio, que ten en cuenta que una cuestión que les llamó muchísimo la atención a los doctores Serrano y Eymar, que fueron los que realizaron las autopsias, es que no había heridas de defensa de las víctimas. O sea, prácticamente se habían dejado matar. También hubo vecinos que escucharon ruidos, pero no escucharon gritos, ni gente pidiendo auxilio, ni ningún tipo de señal de alarma. Después de esa situación absolutamente atroz, ellos tienen un comportamiento muy peculiar, ¿no? Es decir, hay como un intento de huida, hay una toma de conciencia de que lo que ha sucedido no es del todo correcto, es decir, hay algo errático ahí, o desde tu punto de vista esto estaba bien planificado. Realmente los psicóticos son enfermos y son asesinos en algunas ocasiones, ¿no? Cuando cometen la decisión de cometer un crimen, ¿no? Digamos, realmente son asesinos desorganizados, ¿no? Hay una explosión que se produce justo ese día, ¿no? Que es cuando empiezan a barruntar la idea de cometer el crimen, aunque se supone que todo se inicia a raíz de una supuesta visión que tiene Frank de su madre poseída por el demonio. Cuando termina el crimen, como que empiezan a tomar conciencia de lo que ha sucedido, sí. Y de hecho preparan una especie de huida errática, ¿no? Se van hasta el aeropuerto de Los Rodeos, intentan coger un vuelo, pero se dan cuenta de que ellos mismos, antes de cometer los crímenes, habían destruido sus pasaportes. Luego se van al sur, allí deambulan de un lugar a otro hasta que finalmente deciden regresar, asumir las consecuencias de lo que ha pasado y acudir a la consulta del doctor Trenkel, que era precisamente el lugar donde la única superviviente de la masacre, Sabine, pues trabajaba como interna. Era su contacto, ¿no? En la isla, ¿no? Era uno de los 3 contactos que tenían en la isla. Les detienen, son sometidos a juicio y condenados, y a partir de ahí, para muchos el olvido y para otros muy pendientes de qué sucedía con ellos, ¿no? Claro, porque yo creo que lo que le llamó la atención a la sociedad canaria fue que el titular que salió en los periódicos era precisamente absueltos, ¿no? Es verdad que fueron absueltos de responsabilidad criminal, pero aún así, de alguna manera se les impuso pues una medida de protección social, por así decirlo, que era el internamiento indefinido en aquella época
en un hospital psiquiátrico penitenciario. ¿Era lo perceptivo en aquel momento? Realmente sí, porque quedó claro en el juicio de que realmente eran unos enfermos mentales. Finalmente ya casi han pasado 20 años cuando son desplazados hasta Sevilla, allí ya están en un centro abierto, y al cabo de unos meses el primero que abandona la ciudad es Harald, coge un avión y vuela directamente a Hamburgo, y posteriormente le sigue Frank. Curiosamente, Frank comunica estas circunstancias al juzgado, ¿no? Tanto la primera fuga de su padre como luego cuando él es el que toma la iniciativa de irse de España, también se lo comunica por escrito al juez y al fiscal en aquella época. Pasan pocos meses en Alemania, allí sobre la marcha cuando llegan son detenidos, llevados a un psiquiátrico penitenciario, pero a los 4 o 5 meses ya son liberados. El destino de Harald se pierde un poco en la oscuridad del tiempo, pero sí sabemos que Frank de alguna manera pudo rehacer su vida, y de hecho tenemos la convicción de que posiblemente siendo un anciano todavía hoy en día pues sobrevive muy posiblemente a la ciudad de Hamburgo. Su hermana por lo menos sí hemos comprobado que sí. Que su hermana, claro, hay una superviviente que es su hermana. Sabine está con vida, sí, y trabaja. Ante casos así se reactiva el debate de si personas con este tipo de trastornos son recuperables, son reinsertables. No sé qué opinión tienes al respecto. Es curioso porque realmente los enfermos mentales sí tienen un índice de recuperación una vez, pues por ejemplo, como en este caso, la psicosis empieza, digamos, a mitigarse, ¿no? Y empieza a tratarse, ¿no? Sobre todo a nivel farmacológico. Cuestión diferente es cuando estamos hablando de un trastorno de la conducta, cuando estamos hablando de psicópatas. A ella, los tratamientos que existen en las prisiones españolas son muy pocos y la mayoría muy poco efectivos. Félix, ¿cuál es la gran lección que podemos extraer de un episodio como este? Yo creo que la gran lección que podemos extraer es que la realidad en muchas ocasiones supera a la ficción. Existe una verdad oculta, una verdad criminal que está un poco escondida, ¿no? Está un poco debajo de la alfombra, ¿no? Y que a veces incluso en la historia de diferentes ciudades, como puede ser Santa Cruz de Tenerife, pues queda olvidada, ¿no? Hasta que de alguna manera alguien levanta la alfombra, ¿no? Y todo esto sale a la luz. Félix Ríos, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Un placer estar aquí, como siempre, contigo, José Gregorio. Nosotros ponemos rumbo a otro tiempo, a otros misterios, aquí en la Isla Misteriosa. ¡Por Dios y por la gloria! Viajaremos hacia esta historia, pero antes les invito como cada semana a este rincón de archivos y documentos, donde también se conservan viejas leyendas de nuestros ancestros. Entre ellas resuena el miedo a un ser que, quién sabe, quizás intentó explicar algún suceso ya olvidado. ¿Saben quién fue el Comegente? Abrimos los archivos de la isla. Durante siglos, por el mundo han circulado historias sobre seres que raptan personas para luego devorarlas. Son relatos tradicionales interpretados hoy como ficción, pero que curiosamente se repiten bajo distinto nombre en infinidad de culturas. El Oni japonés, el Wendigo americano o los ogros del norte de Europa son tan solo algunos ejemplos. En la tradición española, el más conocido es quizás el Coco, un ser con el que todavía hay quien cariñosamente amenaza a los niños. Todo ello sin atender al oscuro mensaje de la nana. Pero quedémonos en Canarias, concretamente entre Valle Gran Rey y Vallehermoso, en La Gomera. Aquí, un detallado estudio de José Pereira López en 2004 rescata un inquietante relato. La tradición oral transmite desde hace siglos un misterio prehispánico, una cueva maldita y ya olvidada tras alguna roca, la cueva del Comegente. Se contaba también que el Comegente usaba la magia y que incluso era capaz de transformarse en un gran perro por las noches. La analogía con el mito del hombre lobo es evidente, y con el Irguán, ser lanudo que según las crónicas gomeras aterraba a los indígenas. Pero un día, concluye la historia, el Comegente cometió un error.
Capturó a Mariamán, una astuta joven que consiguió engañarlo y escapó de la cueva donde estaba cautiva. Tras revelar la ubicación del escondrijo, su pueblo decidió poner fin a la pesadilla y el monstruo no sobrevivió a la venganza. ¿Hubo en el pasado de La Gomera algún episodio real que diera origen a la leyenda? Conocemos demasiado poco de nuestra historia prehispánica como para descartarlo. Sí podemos afirmar que personajes como el Comegente no son territorio exclusivo de los cuentos. Así lo demuestran casos como el del gallego Manuel Blanco Romasanta, a mediados del siglo XIX, que creía ser un hombre lobo y mató a mujeres y niños para luego extraerles grasa y vender ungüentos. O el más reciente caso del caníbal venezolano Dorancel Vargas, un auténtico comegente que en 1999 confesó haber capturado y cocinado a 10 personas. Por suerte, el Comegente de La Gomera no deja de ser solo un viejo y curioso mito, pero las leyendas más extrañas invitan a veces a recordar y a protegerse de realidades sobrecogedoras. Quizás esa sea su verdadera función. Nosotros seguimos con más relatos fascinantes aquí, en la Isla Misteriosa. Un episodio épico y una de las batallas más trascendentes de la historia de Canarias. Agustín Guimerá, bienvenido a la Isla Misteriosa. Muchas gracias. Cuesta entender cómo la poderosa flota de Nelson cayó en la isla de Tenerife de forma tan impactante. Porque Nelson cometió muchos errores en ese momento. Aprendió muy bien la lección. Horacio Nelson, un gran líder, uno de los mayores estrategas de su tiempo, planeó atacar Tenerife en julio del año 1797. Así se desarrolló la gesta del 25 de julio. He visto suficiente mundo para saber que la guerra no se libra solo en el campo de batalla. Aquella gran gesta de coraje en las calles y costas de Santa Cruz en julio de 1797 fue también un juego de ingenio que mantuvieron dos estrategas: el contraalmirante Nelson y el general Antonio Gutiérrez. La pólvora hizo el resto. Durante las operaciones del bloqueo de Cádiz, Nelson ideó un plan para hacer suyo Santa Cruz de Tenerife. El primer intento no necesitó de defensa alguna. Las corrientes adversas se encargaron de entorpecer el asalto y fue cancelado. Una pescadora que venía de San Andrés vio en el horizonte una serie de barcas y fue corriendo al castillo de Paso Alto, tiró piedras y se despertaron porque estaban durmiendo. Y entonces estaba el cañón de alarma, le prendieron fuego y el resultado que los ingleses se volvieron hacia atrás. Aún así, Nelson lo intentó por segunda vez. Preocupado por la guerra de España con Inglaterra, Antonio Gutiérrez de Otero, comandante general de las Islas Canarias, ya había ordenado a los coroneles de los 5 regimientos de milicias que activaran el Plan General de Defensa. Gutiérrez blindó Santa Cruz y de hecho él tenía 40 artilleros que habían intervenido en la guerra contra Francia. O sea, sabían manejar los cañones, pero 40 solo, no había más. Los ingleses, que desembarcaron el 22 de julio en Valle Seco, se encontraron entonces el fuego de los tinerfeños. Disparaban desde Paso Alto y otras fortificaciones. Ese segundo ataque hacia la desesperada no era propio de Nelson.
El plan era tomar la montaña desde el revés, pero no sabía qué montaña era exactamente, con lo cual hizo un primer desembarco de infantería de marina. Los ingleses se dieron cuenta de que esas montañas eran muy abruptas y difícilmente podían avanzar, y no tuvieron otro remedio que reagruparse y volver otra vez a las naves. Nelson, tras 2 fracasos, se jugaría el todo por el todo. La madrugada del 24 al 25 de julio era de total calma. Era la calma antes de la tormenta. Hizo otra vez volver a atacar Santa Cruz, pero ya de frente al castillo principal, al castillo de San Cristóbal. Ese sigilo que él quería sorprender al castillo, poniéndole tela a los remos para que no se oyeran, etcétera, etcétera, no sirvió de nada. Estaban esperándole, el general estaba esperando. Gutiérrez defendió con el grueso de sus milicias el centro de Santa Cruz. El general Gutiérrez organizó una defensa que ni el contraalmirante Nelson ni cualquier escuadra holandesa podría haber ganado la batalla del 25 de julio. El intento de desembarco por aquella zona fue un desastre para los británicos. Incluso hay algún marino británico que escribe a su padre diciendo que nunca habían recibido un fuego tan potente en ningún desembarco. Un oficial vio que la playa no estaba abatida y lo que hizo fue pedir permiso, abrió la tronera y puso el cañón. Una de esas balas quizás fue la que cambió el rumbo de la historia. Nelson fue herido en el codo, o sea, le desapareció el codo. No llegó a bajar a tierra, no pisó tierra. Automáticamente fue enviado al Teseo, a su nave capitana, donde posteriormente, bueno, pues el cirujano le amputó el brazo. Mientras tanto, los combates en Santa Cruz eran intensos. Poco a poco, los ingleses que habían sobrevivido a la artillería iban llegando a la plaza de Santo Domingo, donde fueron rodeados. Se metieron dentro de la ciudad, iban tocando el tambor y se iban reuniendo. Los ingleses no dan por perdido la batalla porque de hecho estuvieron luchando, se cogieron y se encerraron dentro del convento de Santo Domingo. Todo estaba perdido para ellos. Los ingleses ante la derrota evidente pues necesitan de retirarse y entonces pactan una capitulación. Y entonces llegaron a una cosa intermedia, de dejarlos irse con las armas al hombro, que no era un deshonor, y entonces una especie de vamos, aquí estuvimos pero nos vamos tranquilos. Por diferentes razones, los 3 intentos de la toma de Santa Cruz por parte de Nelson terminaron en fracaso. ¿Una supuesta victoria de los ingleses hubiera cambiado el mapa de Europa y del mundo? Solo podemos especular sobre la toma de un punto tan valioso estratégicamente como Santa Cruz. La historia de lo que pudo haber sido la dejaremos para otra ocasión. Una historia apasionante con una pregunta clave. ¿Por qué la flota británica puso su mirada en Canarias? Bueno, en el año 1797 la escuadra de Jervis, el jefe de Nelson, estaba bloqueando Cádiz, que era la cabecera del comercio con América. Y de pronto Nelson se entera de que hay 2 fragatas de la Compañía de Filipinas que se han refugiado en la bahía de Santa Cruz. Pensó
que Santa Cruz era una presa fácil. Y después de darle muchas vueltas, convenció a Jervis que le diera unos cuantos navíos y fragatas y unos cuantos hombres para dar un golpe de mano, el típico ataque corsario. O sea, un golpe de efecto que habría permitido a Nelson colgarse una buena medalla, ¿no? Exactamente. ¿No lo pensó bien? No, no es que no lo pensara bien, es que hubo defectos de inteligencia naval y militar. Porque claro, Santa Cruz de Tenerife, las montañas de Anaga, la costa de Santa Cruz es muy dura. Los vientos, las corrientes, la falta de playas de acceso para el desembarco. O sea, una operación de este calibre habría requerido una investigación previa, meticulosa, una gran planificación para tener en cuenta todos estos factores. Y además haber traído más hombres, porque solo trajo a 900 y pico soldados y marineros, de los cuales soldados de infantería y marina debían ser unos 200, no sabemos el número exacto. Son muy pocos para hacer frente a unos 400 hombres profesionales que estaban en el bando isleño. Cuando uno defiende la patria chica, su familia, su hogar, sus hijos, pues allí hay una dosis de valentía y de heroísmo y de sacrificio mayor. Los soldados de Nelson cumplían con su deber. El gran líder naval que fue Horacio Nelson, en aquel tiempo era un contraalmirante, cometió muchos errores y él aprendió muchísimo la lección. Nunca más volvió a mover ficha de esa manera. En el ataque a Santa Cruz se dejó llevar por una información falsa, pensando que la gente estaba acobardada, de que había pocos profesionales. Entonces él estaba muy frustrado porque quería completar la operación y su orgullo le llevó a hacer un ataque al centro mismo de la población, al muelle y al castillo de San Cristóbal, donde estaba la plana mayor de Gutiérrez. Pero claro, no sabía que la costa de Santa Cruz tiene mucha roca y hay mucho oleaje. Y entonces sus 5 divisiones de lanchas se separaron, con lo cual la dispersión de fuerzas no les hizo hacer un ataque concentrado que podían haber tomado por asalto si hubieran estado todos juntos, los 900 hombres. Y además Nelson fue herido en los comienzos del combate y se quedaron sin su líder. Para colmo, se perdieron en el laberinto de callejuelas de aquel Santa Cruz del siglo XVIII y no supieron concentrarse los que ya estaban desembarcados. Cuando se concentraron era demasiado tarde. Además, el pueblo se portó a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, las mujeres llevaron agua al risco de la altura en aquel día 22 de julio, abrasador, para abastecer a sus hombres, mientras los ingleses que estaban en el otro lado pasaban una sed de miedo. Incluso los propios relatos cuentan que los ingleses empiezan a correar: ¿quién vende cerveza? Porque estamos todos muertos de sed. Con aquellas chaquetas de franela, con aquellos fusiles, aquellos cañones. Los pobres enemigos lo pasaron muy mal. Pero también hubo actos humanitarios. Por ejemplo, hay que destacar que cuando termina el combate, los británicos se quedaron con los ojos a cuadros cuando Gutiérrez dio la orden de darles a todos los británicos capitulados una ración de pan y de vino, que llevaban toda la noche sin comer ni beber y además muertos de frío porque se les había mojado la ropa al desembarcar. Y además dio la orden de que todos los heridos fueran curados en los hospitales de Santa Cruz. Y fue cuando ocurrió la gran carta que escribe Nelson, una de las primeras que firma con su mano izquierda, dándole las gracias a Gutiérrez por ese comportamiento humanitario. Y cómo Nelson le regala 2 barricas de cerveza y un queso que hemos descubierto que es el queso Stilton, y Gutiérrez le regala a Nelson con una carta también muy bonita diciendo que una vez terminado el combate debemos considerar al adversario como hermano y hay que cuidarlo. Le regala 2 barricas de malvasía. O sea que Nelson no se llevó la plata y los productos del Oriente de la fragata de la Compañía de Filipinas, pero se llevó 2 barricas de malvasía para Cádiz. Tentemos a pensar, quizás erróneamente, profesor, que la historia de Canarias habría sido muy diferente de no haberse dado esta victoria. Pues les hubiera costado mucho a los británicos conquistar la isla entera, porque hubiera faltado 10.000 hombres, 20.000 hombres, porque Tenerife es muy grande. No es igual que la Roca de Gibraltar,
que tiene un istmo que luego se cerró con una serie de trincheras y fortificaciones y no cayó nunca. Tenerife es otra cosa. Si hubiera salido bien la operación de Nelson, probablemente no hubieran podido aguantarla mucho tiempo y la hubieran devuelto en la Paz de Amiens en 1802, como ocurrió con la isla de Menorca. La gesta del 25 de julio, una victoria conseguida con coraje, con fuerza, con dolor, con pólvora y también con vino Malvasía. Agustín Guimerá, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Gracias a ustedes. Nosotros continuamos nuestra aventura con un nuevo destino, aquí, en la Isla Misteriosa. ¡Por Dios y por la gloria! El tiempo es, sin ninguna duda, un compañero cruel y caprichoso. Es una rueda imparable y por más que lo intentemos, siempre quedarán lecciones que aprender. Pero ¿y si viviéramos más de 140 años? ¿Sería entonces suficiente? Esta es la historia de un hombre que, al menos según las viejas crónicas en Canarias, protagonizó hechos y aventuras fabulosas. Fray Diego nos introduce en este misterio. Muchos son los hombres que han desafiado lo que el resto de mortales damos por mundano. Conocemos por las escrituras a Matusalén, el más notorio de los seres longevos, pues vivió 969 años. Noé alcanzó los 950 y Adán, a pesar de su pecado, los 930. Su rastro quedó en las milenarias escrituras, mas pocos saben que también aquí un hombre pudo burlar, por gracia sin duda del Altísimo, el poder del tiempo. Cuentan de él, a el misterio, que estuvo 146 años entre los mortales. Cuentan las crónicas que las aventuras del Ergrut el Bereber comenzaron allende la costa en el puesto africano de Santa Cruz de la Mar Pequeña. Aquí, la fe de Cristo marca todavía frontera con la fe mahometana. Su primer gesto de valor fue abandonar a los suyos. El Ebrú, que era como se le conocía en el nombre berberisco, se presenta en la fortaleza de Santa Cruz y dice que quiere ser cristiano y además que quiere ayudarlo a que hagan una gran presa. Esto hace que el alcaide de la torre lo envíe a Lanzarote diciéndole que le trataran bien. El Ergrut renunció a su impuesta religión y demandó ser bautizado al cristianismo. ¿Renuncias a tu falsa fe y te entregas a la verdadera de nuestro Señor Jesucristo? Sí, renuncio. Ego baptizote in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Y así, el Ergrut el Bereber se convirtió por la gracia del Señor en Juan Camacho. Pronto, la audacia y las dotes militares de Juan el Moro lo llevarían a convertirse en hombre de confianza del conquistador Diego de Herrera. ¡Por Dios y por la gloria! ¡Ah! Dícese que el bravo Juan participó en 47 cabalgadas desde Lanzarote contra el infiel de Berbería. Fue utilizado como guía de actividades militares, que eran pues desembarcos en busca de saquear a los naturales africanos, pues robándoles o incluso capturando a los propios indígenas para esclavizarlos o bien para luego cobrar un rescate por ellos. Y sabe pues dónde están las aldeas o los grupos nómadas donde se instalan, dónde están los recursos, qué cosas pueden comercializar. Entonces, para los que hacen las incursiones, sin el papel de estos adalid, no podrían tener efecto muchas de esas capturas. Un hombre de tal experiencia tuvo que dejar profunda huella entre los suyos. La edad media de vida en aquel tiempo era en torno a 40-45 años. O sea, pasar de 80 ya era increíble y de 100 completamente inusual. También narran algunas crónicas
que incluso contrajo matrimonio a la edad de 144 años con una doncella a la que aventajaba en 1 siglo y 20 años de edad, y que a esa muchacha le brindó un hijo fuerte y sano. Fabuloso vigor, pues, se le supone. Célebres cronistas y reputados testigos dan por cierta la fabulosa historia de este hombre. El obispo Figueroa, en una visita que hizo aquí a Teguise con el capitán general de Canarias, Benavides, y Argote de Molina, lleno de remarqués, dejaron escrito de que era un señor que iba muy recto a pesar de tener 140 y pico años. Le dice que él se conservaba así porque bebía leche de camella, no solamente cruda, sino mecida. Era un tipo de alimento que utilizaban los moros sobre todo al mezclar leche con dátil y obtenían esa mezcla que decía leche dulce. Confieso que se me hace difícil imaginarlo todo exactamente como se relata. Mas ¿quién soy yo para juzgar los designios del cielo? Así, se recoge oficialmente que Dios lo reclamó para su reino, cumplidos los 146 años de vida. De 146 años moriría de viejo, no sabemos ya a esa edad de que murió, pero sí se decía que estaba recto como una vela, ¿no? Que caminaba erguido. En el siglo XVI, que es lo que estamos hablando con el caso de Juan el Moro, en el Museo Arqueológico de Tenerife tenemos restos esqueléticos que las personas, a pesar de tener la población general una esperanza de vida de 31 años, podían llegar a los 70 años perfectamente, incluso 80. ¿Que podían llegar a los 100 años? Sí. Ahora, llegar a 140 años ya eso es, no sé, pues yo no lo he visto desde luego en ningún sitio. ¿Verdad o leyenda? ¿Milagro o invención? Eso, me temo, quedará durante largo tiempo entre la niebla del misterio. Una historia inaudita para muchos, imposible para otros, pero documentada en las crónicas. Jorge Onrubia, bienvenido a la Isla Misteriosa. Bien hallado. Sin embargo, contamos con documentación que parece avalar la existencia de este personaje. Sí, en realidad contamos con documentación fundamentalmente de segunda mano, con crónicas, que son fuentes narrativas, a las que en principio concedemos menos credibilidad que a la documentación de archivos. Hablan de un personaje muy longevo, cuya edad oscilaría entre 146 y 120 años, que manifiestamente nos llama la atención. Desde luego sería un caso único, en fin, me atrevo a decir casi en la historia de la humanidad por lo que conocemos, ¿no? Bueno, él abandona su religión y se convierte al cristianismo. Esto parece poco habitual. No es un comportamiento infrecuente, en realidad el convertirse a la religión católica, el cristianismo en este caso, fue una conversión sincera o no, era una garantía, bueno, pues de un trato mucho más favorable y de completa libertad, ¿no? Según el relato de Abreu, efectivamente, este moro o morisco, cuyo nombre original sería el Esgurut, parece ser que ya la resonancia no es muy bereber o no es muy musulmana, ya el propio nombre, en fin, nos hace estar prevenidos, ¿no?, sobre la historicidad de este personaje. Se ofrece para guiar como adalid, como se llama, como adalid, como guía a esos señores de las islas en sus penetraciones en la costa vecina, en la costa del Sáhara, con la finalidad fundamentalmente de hacerse con esclavos y con recursos para llevarlos a las islas. Claro, el escenario en el que se desarrollan estos acontecimientos y los personajes que aparecen en la crónica ligados a Juan el Moro existieron realmente, y de ser así le darían un poco de verosimilitud a todo el conjunto. Sí, efectivamente. Lo cierto es que hay una serie de personajes históricos, como bien dices, que están acreditados de manera documental. Se dice que Juan el Moro fallece en 1591. Y ese es justo el año en que hay una visita del gobernador, capitán general y presidente de la Real Audiencia, que es Luis de la Cueva y Benavides, junto con el obispo Suárez de Figueroa, y el famoso Gonzalo Argote de Molina, que, como sabes bien, es uno de los candidatos a estar detrás de la mano del supuesto Abreu Galindo. No sabemos quién es Abreu Galindo, de hecho hay un problema. Ese es otro interrogante, ¿verdad? Eso daría por otro misterio, programa. Sí. Otro misterio daría por otro programa. Bueno, y ahí conocen a Juan Camacho y bueno, le tratan, hablan con él, se sorprenden de su longevidad y parece que la muerte se produce en ese momento, pero dice Abreu, bueno, sabemos que esa visita tiene lugar y está documentado. Por lo tanto, bueno, hay una serie de elementos que, en fin, que incitarían a dar una cierta plausibilidad a la existencia de este personaje. Da la impresión que debió existir un morisco, o como se llamaba, un moro,
apellidado Camacho, seguramente efectivamente del nombre de su padrino, que era lo habitual, ¿no? Que los neófitos bautizados tomaran, musulmanes o judíos o indígenas, tomaran los nombres de su padrino, que efectivamente fue una persona aparentemente longeva. Claro, longeva, pero lo de la edad, lo de tantos años, posiblemente fue un error de los propios cronistas. Yo tengo para mí que seguramente en este Juan Camacho hay varios personajes confundidos, claro, que es algo también bastante habitual, es decir, personas que portan el mismo nombre que aparecen confundidos en los textos. Tenemos 3 edades probables: 146 años, que dice Abreu, 137, que dice Torriani. El texto de Torriani, fíjate, Gregorio, es un texto autógrafo, a diferencia de Abreu, de los poquitos que tenemos autógrafos, lo escribe él, y conservamos el original, que está en la biblioteca de la Universidad de Coimbra, con lo cual hay que darle mucha verosimilitud. Y él le da 137 años de edad. Bueno, que ya son años. Y luego tenemos el testimonio de Pedro de Rojas, es conde de Mora, relacionado también con el gobernador Luis de la Cueva, que dice que tiene 120 años. La impresión que tenemos viendo estos textos es que probablemente existió un personaje, un morisco, alguien que vino del continente en un momento determinado, que se confunde con otros homónimos del mismo nombre y que, bueno, al final dan como resultado esta leyenda en torno a una persona que efectivamente fue longeva, que vivió, pues, quizá un centenar de años. ¿Y esos textos, esas fuentes, a qué atribuían esa longevidad? Torriani dice que se alimentaba de gofio, lo dice explícitamente, y de leche de camella, que era muy sana, y que contribuía a curar muchas enfermedades. Y este Pedro de Rojas dice curiosamente que su comida diaria era leche fresca y su bebida leche agria, leche mecida, leche cortada, y que así se mantuvo mucho tiempo lozano y gallardo. Lo insólito, ¿no?, de vivir muchos años, esa idea de permanencia, de perpetuarse, bueno, naturalmente llama la atención, y sobre todo, bueno, en momentos de la historia pasados donde efectivamente la esperanza de vida era muy reducida. Hoy en día sigue siendo, ¿no?, la longevidad nos llama la atención. Bueno, desde que hay datos fiables, ¿no?, de longevidad más duradera, es una mujer francesa que muere en 1997, me parece, con casi 123 años. Que ya son años, en un contexto donde la esperanza de vida estaba en torno a 48, 49 años, ¿no? Pues tú imagínate, ¿no? Y bueno, la ciencia calcula, ya a partir de estudios biológicos, fisiológicos, sobre todo de marcadores sanguíneos, que en fin, que nuestro organismo está diseñado a día de hoy, para vivir como máximo 150 años. A partir de ahí el deterioro, ¿no?, la resiliencia no es posible. Entonces, claro, 146 años, imagínate, ¿no?, en esas condiciones. Pero en fin, no. Es la vida y la muerte, Gregorio, es decir, que eso nos interpela, ¿no? Y quien es capaz de conjurar la muerte, que es lo que llevamos haciendo millones de años. ¿Qué llevamos haciendo millones de años como seres humanos, en mi opinión? Pues mira, intentando ordenar el caos, dar sentido al mundo y burlar a la muerte. Aquellos que burlan a la muerte, de alguna manera, pues fíjate, nos interpelan como especie humana, claro que sí. Bueno, pues Juan Camacho parece que la burló al menos durante 147 años con una alimentación saludable, una vida pues épica y activa, y posiblemente con la ayuda de algún error en los cronistas. Y de actividad sexual. Torriani dice que cuando muere tiene un hijo de 7 años. Es decir, que bueno, imagínate, a lo mejor también eso contribuía, ¿no?, a darle vigor y lozanía. Jorge Honrubia, muchísimas gracias por haber visitado la Isla Misteriosa. Gracias a ti por recibirme en la Isla Misteriosa. Eruditos y sabios han debatido hasta nuestros días sobre la esencia del ser humano, que desde hace milenios alardea de su amplio saber. Pero no hace tanto que se creía imposible el aliento de vida al fondo de una cueva sin luz. Y sin embargo, el misterio, ahí está. La naturaleza nos ha sorprendido demasiadas veces, como para pensar que somos infalibles ante sus secretos. Y la misma materia gris que crea ciencia y nos hace civilizados, nos puede convertir también en monstruos salvajes. Estamos obligados a enfrentar las sombras, pero sin olvidar que los grandes conocimientos engendrarán siempre más dudas. Buenas noches. Les espero la semana que viene aquí, en la Isla Misteriosa.